Escóndete rápido si en la oscuridad escuchas un susurro. Parte 1. Capítulo 1. El susurro en la noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Esteban se despertó sobresaltado. El aire en la habitación estaba frío, más frío de lo que era normal para una noche de verano. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, intentando ver qué había provocado el extraño ruido que lo había despertado. No había nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando regresó a la cama, un susurro suave rompió el silencio. No era un ruido común, no provenía de la calle ni de la casa. El sonido parecía surgir del aire mismo, como si alguien o algo estuviera parado en la oscuridad, susurrándole al oído. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con un nudo en la garganta. El silencio respondió, pero el susurro había sido tan real que su piel se erizó. Se quedó inmóvil en su cama, escuchando con atención, pero todo estaba en calma nuevamente. Esteban trató de convencerse de que solo había sido su imaginación, pero ese susurro resonaba en su mente, como si algo oscuro hubiera cruzado una barrera que no debería. No pudo volver a dormir esa noche. Terror psicológico. Capítulo 2. Advertencia antigua. Al día siguiente, Esteban se reunió con Julián, su mejor amigo, en el bar del pueblo. Aún con la sensación extraña de la noche anterior, decidió contarle lo que había experimentado. Anoche, escuché un susurro. Algo raro, dijo Esteban mientras daba un sorbo a su cerveza. Julián lo miró fijamente, su expresión se tornó seria de repente. Dime que no le respondiste, dijo casi en un susurro. Esteban frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Julián se acercó, su voz más baja ahora, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Hay una leyenda en este pueblo, algo que se cuenta entre los más viejos. Dicen que si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, nunca respondas. Es un llamado de algo antiguo, algo que no deberíamos entender. Esteban rió nerviosamente. ¿Estás bromeando? Te lo digo en serio, replicó Julián, su rostro pálido. Escóndete rápido si vuelves a escuchar el susurro. Si respondes o lo buscas, nunca estarás solo otra vez. Capítulo 3. La segunda noche. Esa misma noche, Esteban no pudo evitar pensar en lo que Julián le había dicho. Mientras intentaba dormir, revisaba una y otra vez las palabras de advertencia en su mente. El miedo comenzaba a apoderarse de él. Pero nada ocurrió, al menos al principio. A las 3 de la madrugada, el susurro volvió. Esta vez, era más fuerte, más nítido, como si alguien estuviera muy cerca. Esteban. Su nombre, susurrado en la oscuridad. Sintió su sangre helarse al instante. El miedo lo paralizó, y por un segundo, pensó en lo que Julián había dicho: no respondas. El susurro continuó, más insistente, como si lo estuviera llamando desde algún lugar profundo de las sombras. Trató de ignorarlo, se cubrió con las sábanas, pero el susurro se acercaba más. El sonido parecía recorrer la habitación, como si la oscuridad misma se estuviera moviendo hacia él. Sintió que algo estaba al pie de su cama, pero no se atrevió a mirar. En ese momento, recordó la advertencia. Debía esconderse. Corrió hacia el armario, el único lugar donde pensó que podría estar a salvo. Se metió dentro, cerró la puerta lentamente y trató de no respirar demasiado fuerte. El susurro continuaba, ahora casi pegado a su oído, pero el armario lo protegía. Al menos por ahora. El llamado por su nombre. Miedo paralizante. Oscuridad que se mueve. Protección temporal. Escóndete rápido. Capítulo 4. Lo que acecha en la oscuridad. El amanecer llegó, pero Esteban no se sentía a salvo. Sabía que lo que había escuchado no era un simple ruido, era algo mucho más oscuro, algo que lo estaba buscando. Todo en su apartamento parecía normal a la luz del día, pero él sentía que el peligro aún acechaba en las sombras. Decidió buscar respuestas. Recordó una historia que su abuela le había contado cuando era niño, sobre un antiguo espíritu que cazaba a aquellos que escuchaban sus susurros en la noche. Era una historia olvidada por la mayoría, pero las personas que lo escuchaban eran marcadas por la oscuridad. Esteban no podía escapar de la sensación de que algo lo estaba observando.
Aunque no había vuelto a escuchar el susurro durante el día, sabía que llegaría la noche y con ella, el llamado volvería. Estaba seguro de que si escuchaba ese susurro una vez más, no podría resistir responderle. Buscó ayuda en todos los lugares posibles: internet, libros antiguos, incluso en foros sobre lo paranormal. Todo lo que encontraba apuntaba a lo mismo: si el susurro te llamaba, debías esconderte, pero si llegaba a tocarte, ya no habría vuelta atrás. Investigación paranormal. La oscuridad acecha. Capítulo 5. El final se acerca. La tercera noche llegó, y con ella, un silencio mortal invadió el apartamento de Esteban. Sabía que el susurro volvería, pero esta vez estaba decidido a mantenerse escondido antes de que apareciera. Se metió en el armario desde temprano, preparándose para lo inevitable. A las 3 de la madrugada, el susurro resonó en la oscuridad, pero esta vez no lo llamaba por su nombre. Era diferente, como si el susurro estuviera acompañado por algo más, un sonido casi imperceptible, como si alguien o algo estuviera caminando lentamente por el apartamento. Esteban trató de no respirar, su cuerpo tenso, mientras escuchaba los pasos acercarse cada vez más. El susurro se convirtió en una risa baja, suave pero aterradora, como si lo que fuera que estaba allí estuviera disfrutando del terror que sentía. Sabía que no debía mirar, no debía moverse, pero la curiosidad y el terror lo vencieron. Lentamente, abrió una rendija del armario. Lo vio. Una sombra alta, sin forma definida, pero con ojos brillantes, que lo miraban directamente desde la oscuridad. El susurro llenó la habitación. Esteban soltó un grito ahogado, y en ese momento, la sombra se abalanzó sobre él. La oscuridad lo envolvió por completo, y lo último que escuchó fue su propio nombre, susurrado una vez más. Conclusión: la caza no termina. Desde aquella noche, Esteban desapareció. Nadie volvió a saber de él. Su apartamento fue encontrado vacío, pero aquellos que se acercaban al lugar decían que, a veces, a las 3 de la madrugada, podían escuchar un susurro suave que parecía llamar por sus nombres.